Era una noche oscura y tormentosa mientras me encontraba conduciendo por las carreteras secundarias de Mississippi. La lluvia golpeaba el parabrisas, dificultando ver el camino por delante. Mientras aguzaba la vista bajo el aguacero, noté un tenue brillo en la distancia. La curiosidad se apoderó de mí y decidí investigar. Para mi sorpresa, un viejo cementerio se encontraba frente a mí, uno que estaba seguro no había estado allí antes. Las lápidas estaban desgastadas y cubiertas de musgo, emitiendo una vibra espeluznante. A pesar de la lluvia y el frío en el aire, no podía evitar la sensación de que me estaban observando. De repente mi coche chisporroteó y se detuvo, dejándome varado cerca del misterioso cementerio. Dejé escapar un suspiro exasperado y salí para ver si podía solucionar el problema. La lluvia empapó mi ropa cuando abrí el capó, pero no parecía nada que pudiera arreglar por mi cuenta. Sin más remedio que esperar ayuda. Llamé a mi técnico de servicio y le envié mi ubicación en vivo. Mientras estaba ocupado con mi teléfono, noté algunos vagos susurros en el aire. Sonidos bajos y guturales que parecían venir de todas direcciones. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más a la vista. Nerviosamente, miré hacia las lápidas. La lluvia había amainado levemente y la tenue luz de la luna revelaba extraños grabados en las piedras. Símbolos que no me eran familiares se sumaban a la atmósfera espeluznante. A pesar de las extrañas circunstancias, traté de ignorar mi inquietud mientras mi mente me jugaba una mala pasada. Me dije a mí mismo que era solamente el viento o el crujido de los árboles. Pero cuando me concentré en los sonidos, me di cuenta de que eran diferentes. Los susurros parecieron hacerse más fuertes, casi como si me estuvieran llamando. En un intento de distraerme, decidí explorar el cementerio. Mis pasos resonaron en el silencio mientras caminaba entre las tumbas, cada paso me llenaba de una sensación de inquietud. Cuanto más avanzaba, más frío hacía y un escalofrío recorrió mi espalda. De repente, escuché un aullido lejano que me hizo saltar. Sonaba como un lobo, pero no podía ver ningún animal salvaje alrededor. Se me erizaron los pelos de la nuca y aceleré el paso, sintiendo que me seguían. Al llegar al centro del cementerio, vi un mausoleo cubierto de hiedra. Las puertas estaban ligeramente entreabiertas y dudé un momento antes de abrirlas. El interior estaba oscuro y húmedo, el aire estaba cargado de un olor a humedad. Iluminé con mi linterna, revelando estantes polvorientos llenos de libros viejos y objetos que parecían ser artefactos antiguos. Los susurros parecieron hacerse más fuertes en el reducido espacio y una sensación de temor se apoderó de mí. No podía explicarlo, pero sentí como si me hubiera topado con algo que no debía ver. Con manos temblorosas, me di vuelta para irme, pero las puertas se cerraron de golpe, atrapándome adentro. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho cuando el pánico se apoderó de mí. Tiré frenéticamente de las manijas de las puertas, pero se negaron a moverse, como si estuvieran sujetas por una fuerza invisible. Mi corazón latía en mi pecho como un tambor implacable y mi respiración se volvió superficial y rápida. Estaba atrapado y darme cuenta envió oleadas de terror que me recorrieron. ¿Cómo se habían cerrado las puertas solas? ¿Alguien me estaba gastando una broma cruel? ¿O había algo más siniestro en juego? Con cada momento que pasaba, la tensión aumentaba y podía sentir las paredes cerrándose a mi alrededor. El aire se volvió espeso con un silencio inquietante, roto solamente por el sonido de mi respiración frenética. Cada crujido y gemido sonaba como un susurro siniestro, como si el edificio mismo estuviera vivo y se burlara de mis desesperados intentos de escapar. Golpeé las puertas, desesperada por escapar, pero no cedieron. Los susurros ahora parecían resonar a mi alrededor, como si las mismas paredes estuvieran hablando. El miedo me consumió mientras buscaba frenéticamente otra salida. Mi linterna parpadeó, proyectando sombras espeluznantes en las paredes. Mi mente se aceleró con pensamientos de lo desconocido y la sensación de ser observado se intensificó. Casi podía ver ojos mirándome desde la oscuridad.
Justo cuando pensaba que toda esperanza estaba perdida, las puertas se abrieron de repente con un chirrido y salí al aire libre. Los susurros se desvanecieron y la atmósfera espeluznante se disipó, dejándome desorientado y asustado. No perdí tiempo y corrí de regreso a mi auto, sin mirar atrás al cementerio embrujado. Mientras me alejaba, no podía quitarme la sensación de que había presenciado algo más allá de toda explicación. El recuerdo de los escalofriantes susurros y la misteriosa presencia permanecería conmigo para siempre, un inquietante recordatorio de esa fatídica noche en el cementerio de Mississippi. Hasta el día de hoy, atormenta mis sueños y el miedo a lo desconocido persiste en los rincones más oscuros de mi mente. Si te gusta escuchar historias de terror durante horas seguidas, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete a MR Scare de inmediato. Navegar por los densos bosques de Oregón en una noche de tormenta no fue tarea fácil. La lluvia azotaba implacablemente, haciendo difícil ver más allá de unos pocos metros más adelante. El viento aulló entre los árboles, creando una sinfonía espeluznante que me provocó escalofríos. Agarré el volante con fuerza y mis nudillos se pusieron blancos mientras luchaba por mantener el auto en la carretera estrecha y sinuosa. Mientras seguía adelante, con la esperanza de encontrar pronto la civilización, mis faros vislumbraron algo más adelante. Era un vehículo, estacionado en medio de la carretera, con las luces de emergencia, parpadeando débilmente bajo el aguacero. Mi corazón dio un vuelco cuando me acerqué, una sensación de hundimiento se instaló en la boca de mi estómago. El auto parecía abandonado, pero algo andaba mal. Las ventanas estaban cubiertas de extraños patrones de sangre seca, como arte macabro salpicado sobre el cristal. El pánico comenzó a crecer dentro de mí y pude sentir que mi respiración se aceleraba mientras una escalofriante sensación de temor me invadía. Reduje la velocidad de mi auto para tener una visión clara, pero no me atreví a detenerme ni a bajarme. La lluvia caía a cántaros sobre mi parabrisas, haciendo que las manchas de sangre parecieran aún más grotescas y siniestras. El miedo me carcomía y mi mente corría con posibilidades inquietantes. ¿Qué había pasado aquí? ¿Había habido un accidente? ¿O algo mucho más siniestro? Mientras miraba a través del cristal salpicado de lluvia, mis ojos captaron un destello de movimiento dentro del vehículo. Una sombra, fugaz e indistinta, cruzó velozmente el asiento trasero. El corazón me latía con fuerza en el pecho y sentí un nudo de miedo en el estómago. Intenté descartarlo como un truco de la luz o un producto de mi imaginación, pero la sensación de inquietud persistía. Había algo en esta escena que no cuadraba. El auto parecía abandonado, pero las manchas de sangre y la figura oscura en el interior sugerían lo contrario. Mientras sopesaba mis opciones, un rayo partió el cielo, iluminando el bosque con un brillo espeluznante. En ese breve destello de luz, vislumbré algo más, una figura parada en el borde de los árboles, justo fuera del alcance de mis faros. Era una silueta oscura y siniestra, mirándome. El miedo se apoderó de mí como un vicio mientras pisaba el acelerador y me alejaba a toda velocidad de la escena. La lluvia seguía cayendo, el viento aullaba y el bosque parecía cerrarse a mi alrededor, como si quisiera mantenerme atrapada en su siniestro abrazo. Seguí conduciendo, mi corazón latía con fuerza, la imagen del auto manchado de sangre y la misteriosa figura grabada a fuego en mi mente. Intenté decirme a mí mismo que era solamente mi imaginación jugándome una mala pasada, pero no podía evitar la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Mientras navegaba por el bosque oscuro y traicionero, no pude evitar preguntarme qué horrores se escondían en las sombras. La idea de volver a encontrarme con esa figura misteriosa me provocó escalofríos y no pude evitar mirar nerviosamente por el espejo retrovisor, casi esperando verlo acechando detrás de mí. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, salí del denso bosque y me encontré de nuevo en un camino familiar y bien iluminado. El alivio me invadió cuando puse distancia entre mí y el auto manchado de sangre, pero el recuerdo de esa noche me perseguiría durante años.
Hasta el día de hoy, no puedo explicar lo que vi o lo que pasó en ese rincón abandonado del bosque de Oregón. Sigue siendo un misterio escalofriante, un encuentro de pesadilla con lo desconocido que quedará grabado para siempre en mi memoria. Y mientras sigo conduciendo a través de las noches oscuras y tormentosas, no puedo evitar preguntarme qué otros terrores podrían estar acechando en las sombras, esperando ser descubiertos. A altas horas de la noche, me encontré conduciendo por una carretera desierta en el corazón del desierto de Nevada. El camino se extendía ante mí, rodeado por una vasta nada por todos lados. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras navegaba por el tramo solitario, sintiendo que era la única alma en kilómetros a la redonda. Mientras miraba por el espejo retrovisor, un escalofrío recorrió mi espalda. Allí, a lo lejos, había dos ojos brillantes, como orbes gemelos de luz ardiente. Parecieron atravesar la oscuridad, se fijaron en mí y me provocaron escalofríos. Intenté convencerme de que era solamente otro vehículo, pero algo en esos ojos me parecía inquietante y antinatural. Me siguieron implacablemente, sin importar qué tan rápido o lento condujera. El coche no parecía tener prisa por alcanzarme, casi como si estuviera jugando conmigo. Apenas podía distinguir el contorno del vehículo, pero su presencia era inconfundible. Los faros destellaron erráticamente, casi como si intentaran comunicar algún mensaje críptico. Mi corazón latía con miedo y confusión, y no podía evitar la sensación de que algo malévolo me estaba observando. En un intento de poner distancia entre el misterioso auto y yo, presioné el pedal del acelerador, lo que hizo que mi auto acelerara. Pero no importa lo rápido que iba, los ojos brillantes permanecían a la misma distancia, sin acercarse ni alejarse. El miedo me consumió mientras intentaba darle sentido a la situación. ¿Quién podría estar siguiéndome en medio de la nada? ¿Fue una broma o hubo algo más siniestro en juego? Mi mente corría con posibilidades y consideré detenerme para enfrentar al conductor. Pero la idea de enfrentarme a lo desconocido me aterrorizaba aún más. ¿Y si esto fuera algún tipo de trampa? ¿Qué pasaría si el coche fuera conducido por algo de otro mundo, algo que no pudiera comprender? A medida que los minutos se convirtieron en horas, la carretera parecía extenderse eternamente, sin signos de civilización a la vista. Los ojos brillantes en el espejo retrovisor seguían siendo una presencia constante, un recordatorio inquietante de la espeluznante situación en la que me encontraba. Intenté convencerme de que era solamente mi imaginación, que el cansancio y el entorno desolado me estaban jugando una mala pasada. Pero el miedo y la tensión en mi pecho no desaparecían, y cada vez que echaba un vistazo al espejo, los ojos seguían allí, inflexibles en su persecución. Pensé en llamar a la policía, pero sabía que sería inútil. ¿Cómo podría explicar que me seguían un par de ojos brillantes en medio de la nada? Pensarían que estaba loco o que intentaba gastar una broma. Mientras seguía conduciendo, noté algo peculiar. Los ojos brillantes parecieron cambiar de color, pasando del rojo fuego a un tono azul espeluznante. Era como si se estuvieran burlando de mí, burlándose de mi miedo, y no podía evitar la sensación de que de alguna manera estaban conectados con una fuerza malévola. La noche parecía prolongarse sin fin y la oscuridad exterior se volvió sofocante. Anhelaba los primeros rayos del amanecer, esperando que la luz ahuyentara al misterioso perseguidor. Finalmente, cuando las primeras luces del amanecer aparecieron en el horizonte, los ojos brillantes desaparecieron. Simplemente desaparecieron, dejándome en un estado de shock y alivio. Mientras me detenía para recuperar el aliento, traté de darle sentido a los acontecimientos de la noche. ¿Qué acababa de experimentar? ¿Fue producto de mi imaginación o algo más tangible? Puede que nunca sepa la verdad, pero el recuerdo de esos ojos inquietantes permanecerá para siempre en mi mente, un recordatorio escalofriante de que lo desconocido puede ser mucho más aterrador que cualquier cosa que podamos comprender. Era una noche oscura y brumosa en el corazón de Luisiana.
Las estrechas carreteras secundarias estaban envueltas en una niebla espeluznante y apenas podía ver más allá de unos metros delante de mí. Mientras confiaba en mi GPS para guiarme de regreso a la civilización, una sensación de inquietud se apoderó de mí. La pantalla del GPS parpadea erráticamente y las instrucciones de voz se distorsionaron, lo que me llevó hacia las desoladas marismas. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras intentaba darle sentido a la situación. Había conducido por estos caminos antes y nunca fueron tan traicioneros. La niebla pareció tragarse todo a su paso, dejándome desorientado e inseguro de lo que me rodeaba. Mientras seguía el GPS, extraños susurros resonaron fuera del auto. Sonaban como débiles murmullos llevados por el viento, pero no había nadie a la vista. Se me puso la piel de gallina mientras intentaba descartar los sonidos como si mi imaginación me estuviera jugando una mala pasada. Pero los susurros persistieron, haciéndose más fuertes y distintos. Parecían estar llamándome, atrayéndome hacia lo desconocido. El miedo carcomía mis entrañas y contemplé la posibilidad de dar marcha atrás, pero sabía que no podía navegar a través de la densa niebla sin el GPS. El camino parecía extenderse interminablemente y con cada milla que pasaba, los susurros se volvían más siniestros. Mi corazón se aceleró y sentí un presentimiento, como si hubiera tropezado con algo que se suponía que no debía presenciar. De repente, la pantalla del GPS se volvió completamente negra y la voz se quedó en silencio. El pánico se apoderó de mí y me detuve a un lado de la carretera. Intenté reiniciar el dispositivo, pero no respondió. Estaba completamente aislado de cualquier sentido de orientación, perdido en el corazón de las marismas. La oscuridad del exterior parecía presionarme y el silencio era ensordecedor, roto solamente por el sonido de mi propia respiración entrecortada. Mientras estaba sentado en la oscuridad, los susurros fuera del auto se hicieron más fuertes, como si se burlaran de mí por estar atrapado en esta situación de pesadilla. No podía evitar la sensación de que algo me estaba observando, acechando más allá de la niebla. Mi corazón se aceleró y pude sentir las gotas de sudor formándose en mi frente, a pesar del frescor del aire de la noche. Encendí la radio del auto, esperando que el sonido de la música o una voz familiar ahogara los siniestros susurros. Pero a medida que los canales llenos de estática parpadeaban, solo capté fragmentos de mensajes misteriosos y crípticos que me provocaron escalofríos. Cada crujido de los árboles, cada crujido del coche, parecía amplificarse, enviándome escalofríos por la columna y llenándome de una intensa sensación de paranoia. Cada instinto me gritaba que huyera, que abandonara mi auto y corriera hacia lo desconocido, pero el miedo me inmovilizó en mi asiento. No podía soportar la idea de salir a la oscuridad, donde terrores invisibles podrían acecharme. Los susurros del exterior se volvieron más amenazadores, como si se burlaran de mi miedo y vulnerabilidad. Presioné mis palmas contra mis oídos, tratando de bloquear las voces inquietantes, pero continuaron haciendo eco en mi mente, atormentándome con sus mensajes crípticos. La niebla pareció espesarse, envolviendo mi coche en un manto impenetrable, cortando cualquier posibilidad de escapar. Estaba atrapada, una presa indefensa atrapada en la trampa de un depredador invisible. Desesperada por encontrar el camino de regreso, bajé la ventanilla con la esperanza de escuchar los sonidos de la civilización. Pero lo único que me recibió fue el inquietante silencio de las marismas. No había señales de vida, ni luces lejanas, solamente una abrumadora sensación de aislamiento. Con mano temblorosa, tomé mi teléfono para pedir ayuda, solamente para descubrir que no había señal. El pánico se apoderó de mí y sentí que una sensación de desesperanza me invadía. Estaba completamente solo, abandonado en el brumoso abismo de las marismas de Luisiana. De repente, una luz tenue apareció en la distancia, atravesando la espesa niebla. Parecía parpadear como un lejano rayo de esperanza. Dudé, sin saber si debía seguirlo, pero la alternativa era quedarme atrapado en la oscuridad. Mientras conducía con cautela hacia la luz, los susurros fuera del coche se hicieron más fuertes, llenando el aire con una espeluznante cacofonía de voces.
Las marismas parecieron cobrar vida y no podía evitar la sensación de que algo malévolo acechaba en las sombras. La luz me llevó a una choza vieja y destartalada que se alzaba sola en los pantanos. Parecía fuera de lugar en un paisaje tan desolado y sentí una sensación de temor al acercarme. A pesar de mi miedo, no tuve otra opción que buscar ayuda. Salí del auto y me dirigí hacia la choza, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Los susurros se hicieron más fuertes y frenéticos, como si me advirtieran que debía dar marcha atrás. Con manos temblorosas, llamé a la puerta y ésta se abrió sola con un chirrido. En el interior no podía ver nada más que oscuridad. El miedo me consumía, pero no podía dar la espalda ahora. Cuando entré, la puerta se cerró de golpe detrás de mí, atrapándome dentro de la espeluznante choza. Los susurros alcanzaron un crescendo ensordecedor y sentí una presencia mirándome desde las sombras. En un momento de puro terror, me di vuelta y corrí hacia la puerta, desesperada por escapar de las garras de lo que sea que acechaba este lugar. Pero la puerta no se movía, como si se burlara de mis inútiles intentos de huir. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y sentí el peso de la oscuridad presionándome. Era como si las propias marismas estuvieran vivas con una antigua malevolencia. Mientras estaba allí, paralizada por el miedo, los susurros parecieron transformarse en un canto inquietante, llenando el aire con una energía de otro mundo. Sentí que estaba perdiendo contacto con la realidad, como si hubiera entrado en una pesadilla de la que no podía despertar. En ese momento de terror, tomé una decisión. Cerré los ojos y pedí ayuda, negándome a sucumbir a la oscuridad que amenazaba con consumirme. Y entonces, de repente, la choza quedó en silencio. Los susurros desaparecieron y la oscuridad se disipó. Abrí los ojos y me encontré parado afuera de la choza, la niebla todavía giraba a mi alrededor. Mientras conducía a través de la noche oscura y brumosa por las carreteras secundarias de Luisiana, una sensación de inquietud se apoderó de mí. La espesa niebla oscureció mi visión y no podía evitar la sensación de estar siendo observado. De repente, un par de ojos brillantes aparecieron en mi espejo retrovisor, siguiendo constantemente cada uno de mis movimientos. Mi corazón se aceleró y sentí un escalofrío recorrer mi columna. No importa qué tan rápido condujera, esos ojos inquietantes permanecían constantes, nunca acercándose ni alejándose. El pánico se apoderó de mí y traté de razonar conmigo mismo, convenciéndome de que era solamente un truco de la luz o de mi imaginación, jugándome una mala pasada. Pero en el fondo sabía que esto era algo completamente distinto. Mientras continuaba por la desolada carretera, los ojos en el espejo parecieron comunicarse conmigo, encendiendo sus faros en un patrón extraño. Mi ansiedad creció y no pude evitar sentir que intentaban transmitirme algún mensaje, pero no podía descifrar su significado. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras intentaba concentrarme en el camino que tenía delante, pero mi mirada seguía volviendo al espejo retrovisor, atraída por esos espeluznantes ojos brillantes. Los faros parpadeantes solamente aumentaron la sensación de pavor que me había envuelto, como si me estuvieran arrastrando a algún juego retorcido con un adversario desconocido. Con cada milla que pasaba, los ojos en el espejo parecían acercarse, pero nunca parecían cambiar de posición. Era como si de alguna manera estuvieran conectados a mi auto, moviéndose conmigo, siguiendo cada uno de mis movimientos. Desesperado por escapar de la espeluznante presencia, decidí tomar un desvío, con la esperanza de deshacerme de lo que fuera que me estaba siguiendo. Pero no importa cuántos giros y vueltas di, los ojos persistieron, un recordatorio siempre presente de mi perseguidor. En mi estado de pánico, busqué a tientas mi teléfono y pedí ayuda, pero la falta de señal solamente aumentó mi sensación de aislamiento. Era como si hubiera entrado en otro mundo, un reino de pesadilla donde estaba solo con una fuerza misteriosa y malévola. Mientras conducía más profundamente en la niebla, noté extraños símbolos y marcas al costado del camino, casi como si me estuvieran guiando hacia un destino desconocido.
Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y no podía escapar de la sensación de que me estaban llevando a alguna parte, pero no podía comprender con qué propósito. Me sudaron las palmas de las manos mientras agarraba el volante, mi mente corría con posibilidades aterradoras. ¿Estaban tratando de advertirme de alguna amenaza inminente? ¿O eran el presagio de algo aún más siniestro, algo que había puesto sus ojos en mí? La noche parecía volverse más oscura y opresiva, y el aislamiento de la carretera solamente aumentaba mi sensación de vulnerabilidad. No había a dónde acudir, nadie a quien pedir ayuda, y los ojos en el espejo eran mi único compañero en este viaje de pesadilla. Intenté concentrarme en lo que me rodeaba, buscando señales de vida o un lugar donde refugiarme, pero el paisaje desolado no me ofrecía consuelo. El inquietante silencio solamente fue roto por el zumbido del motor y los frenéticos latidos de mi corazón. Los susurros fueron del coche se intensificaron, volviéndose más distintos y amenazadores. Era como si la noche misma estuviera llena de malevolencia, buscando tragarme por completo. Me agarré al volante, mis nudillos se pusieron blancos y traté de luchar contra el terror creciente. Mi mente se aceleró, tratando de idear un plan para escapar de esta terrible experiencia. Consideré abandonar mi auto y huir a pie hacia la niebla, pero la idea de enfrentar lo desconocido a pie en la oscuridad solo me llenó de más temor. Los ojos brillantes permanecieron implacables, proyectando un brillo inquietante en la noche brumosa. Era como si me estuvieran acercando, instándome a enfrentar lo que fuera que me esperaba. Ya no podía negar que me estaban guiando hacia algo, pero no podía comprender qué quería de mí. El tiempo pareció desdibujarse mientras continuaba conduciendo, la niebla se volvía más espesa y sofocante con cada momento que pasaba. Sentí como si hubiera entrado en un reino diferente, un lugar donde las leyes de la realidad ya no se aplicaban. En un intento desesperado por escapar, giré repentinamente hacia una carretera aún más pequeña y apartada. Los ojos lo siguieron, sin apartarse nunca de su posición fija en el espejo. Era como si estuvieran jugando conmigo, deleitándose con mi terror. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras consideraba mis opciones. No había señales de civilización, no se podía encontrar ayuda en este paisaje desolado e inquietante. Los susurros fueron del coche se hicieron más fuertes, convirtiéndose en un inquietante coro de voces que parecían burlarse de mis inútiles intentos de escapar. En ese momento de desesperación, tomé una decisión. Me enfrentaría a todo lo que me estuviera siguiendo, a lo que fuera que me quisiera en este reino de pesadilla. Con una respiración profunda, me armé de valor y giré mi auto para enfrentar los ojos brillantes. Cuando detuve el auto, la niebla pareció girar a mi alrededor y cobrar vida propia. Los susurros se hicieron más fuertes, llenando el aire con una energía inquietante. Me preparé para lo que vendría después, decidido a enfrentar esta fuerza aterradora de frente. Pero entonces, tan repentinamente como todo empezó, la niebla se disipó y los ojos brillantes desaparecieron. Me encontré de nuevo en la carretera familiar. La noche ya no estaba llena de susurros o símbolos extraños. Conmocionado y desconcertado, seguí conduciendo, mi mente dando vueltas por los inexplicables acontecimientos de la noche. Lo que sea que me había estado siguiendo había desaparecido sin dejar rastro, dejándome con más preguntas que respuestas. Hasta el día de hoy, todavía no puedo explicar lo que pasó esa noche en las carreteras secundarias de Luisiana. Sigue siendo un misterio inquietante, un encuentro aterrador con lo desconocido que sigue atormentando mis sueños. Y aunque trato de convencerme de que todo fue solamente producto de mi imaginación, en el fondo sé que los ojos brillantes en el espejo eran demasiado reales. Era una noche aparentemente normal mientras conducía por las tranquilas carreteras de Texas. La luna colgaba baja en el cielo, proyectando un brillo espeluznante sobre el paisaje circundante. Al doblar una curva, mis faros vislumbraron algo peculiar al costado de la carretera, un viejo autobús escolar abandonado. Mi corazón dio un vuelco cuando vi el vehículo en ruinas. Estaba allí, como una reliquia olvidada del pasado, cubierta de polvo y óxido.
Las ventanillas estaban empañadas y, mientras entrecerraba los ojos a través del parabrisas, vi lo que me provocó escalofríos, pequeñas huellas de manos, casi infantiles, impresas en el cristal. No podía creer lo que estaba viendo. Las pequeñas huellas de las manos eran inconfundibles y estaban manchadas en las ventanillas empañadas de mi coche. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras intentaba darle sentido a la espeluznante visión que tenía ante mí. Sentí un nudo en el estómago, una sensación de que algo andaba terriblemente mal. Intenté decirme a mí mismo que era solamente una coincidencia, que debía haber alguna explicación lógica para lo que estaba viendo, pero en el fondo sabía que no se trataba de un suceso cualquiera. La niebla fuera de mi auto pareció volverse más espesa, oscureciendo mi vista del área circundante. Forcé mis ojos, tratando de vislumbrar algo inusual, pero todo lo que pude ver fueron sombras bailando en la niebla. No podía apartar los ojos de esas marcas inquietantes. ¿Quién podría haberlos dejado allí? ¿Y por qué? El autobús parecía fuera de lugar, varado en la oscuridad, con su propósito olvidado hacía mucho tiempo. Mi curiosidad se apoderó de mí y no pude resistirme a reducir la velocidad para tener una visión más clara. Cada instinto en mí me impulsó a seguir conduciendo, a dejar atrás esa visión espeluznante, pero mi curiosidad morbosa me obligó a investigar más a fondo. Detuve mi auto a una distancia segura y miré a través del parabrisas al misterioso autobús escolar. Una ráfaga de viento susurró entre los árboles, haciendo que las ramas se balancearan como dedos esqueléticos a la luz de la luna. Mi entorno se sentía opresivo y el aire parecía espesarse con cada segundo que pasaba. El peso de la noche me oprimía y sentí una inexplicable sensación de pavor. Respiré profundamente para calmar mis nervios y encendí las luces de emergencia como medida de precaución adicional en caso de que otros vehículos se acercaran a este tramo desolado de la carretera. La idea de estar completamente sola en presencia de ese autobús abandonado me puso la piel de gallina. Mientras miraba esas pequeñas huellas de manos en las ventanas empañadas, mi mente se llenaba de preguntas. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Estaban perdidos? ¿Se alejaron para no regresar jamás? ¿O ocurrió algo más siniestro dentro de las paredes de ese autobús abandonado? Una repentina ráfaga de viento sacudió las ventanas y juro que escuché débiles susurros llevados por la brisa. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y respiraba entrecortadamente. Sentí una sensación extraña, como si me estuvieran observando desde la oscuridad del autobús. En ese momento, una serie de imágenes inquietantes pasaron ante mis ojos. Las sombras se movían detrás de las ventanas empañadas y casi podía distinguir pequeñas siluetas acechando en el interior. Mi mente racional trató de descartar estas visiones como meros trucos de mi imaginación, pero no podía deshacerme de la sensación de ser observado. Rápidamente, apagué las luces de emergencia, no queriendo atraer atención no deseada. Afuera la oscuridad pareció hacerse más espesa, envolviendo el autobús y mi coche en un manto impenetrable. Luchando contra el creciente pánico dentro de mí, busqué a tientas mi teléfono y pedí ayuda. Pero mientras sostenía el dispositivo en mi mano temblorosa, noté la falta de barras de señal. Mi corazón se hundió, realmente estaba solo en este espeluznante encuentro. Mis ojos permanecieron fijos en el autobús abandonado y noté una tenue luz parpadeando en su interior. La vista provocó escalofríos por mi columna y un sudor frío brotó de mi frente. ¿Qué podría haber dentro de ese autobús? Decidí irme, alejarme de esta siniestra escena y nunca mirar atrás. Mi pie flotaba sobre el pedal del acelerador, pero no podía moverme. El miedo me arraigó a mi asiento, encadenándome a esa visión atormentada. Y entonces, desde el interior del autobús, surgió una figura. Se me cortó el aliento cuando vi una pequeña y sombría silueta parada en la penumbra. Tenía la forma de un niño, pero algo en él se sentía extraño, inquietante. Mi respuesta de lucha o huida se activó y, sin pensarlo, pisé el acelerador con el pie, haciendo que mi auto se alejara a toda velocidad de esa vista escalofriante. Mi corazón latía con fuerza en mis oídos, ahogando los sonidos de la noche.
Conduje durante lo que me pareció una eternidad, con la imagen de ese autobús escolar abandonado grabada en mi mente. No podía quitarme la sensación de que me había topado con algo profundamente inquietante, algo que nunca debí presenciar. Hasta el día de hoy, no puedo explicar lo que vi esa noche en Texas y no sé si algún día querré hacerlo. El recuerdo de esas pequeñas huellas de manos y la inquietante figura dentro del autobús todavía me provoca escalofríos. Es mejor dejar algunos misterios sin resolver y algunos encuentros, es mejor olvidarlos. Pero esa noche aprendí que la oscuridad puede ocultar muchos secretos y que es mejor dejar algunas cosas en las sombras. Era una noche sin luna mientras conducía por las remotas colinas de Virginia Occidental. El sinuoso camino parecía extenderse eternamente, rodeado de densos bosques que susurraban secretos en la oscuridad. Era el tipo de noche espeluznante que provocaba escalofríos por la espalda y no podía evitar la sensación de estar siendo observado. Mientras navegaba por la estrecha carretera, mis faros captaron una vista peculiar más adelante. Un grupo de personas, todas vestidas con ropas andrajosas y gastadas, permanecían inmóviles al borde de la carretera. Su presencia era inquietante y mi corazón dio un vuelco cuando reduje la velocidad para verlo mejor. El pánico se apoderó de mí e instintivamente busqué el botón de bloqueo del auto, asegurándome de que mis puertas estuvieran bien cerradas. Mi mente se aceleró con preguntas y miedos. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué estaban haciendo aquí en medio de la nada, vestidos con un atuendo tan extraño y andrajoso? ¿Eran viajeros varados que necesitaban ayuda o había algo más siniestro en juego? Miré a través del parabrisas, tratando de encontrarle sentido a lo que estaba viendo. El grupo estaba formado por unos 6 o 7 individuos, todos mirando hacia la carretera con una sincronicidad desconcertante. Pero lo que realmente me provocó escalofríos fueron sus ojos, brillando de color rojo en la oscuridad. A medida que me acercaba, noté los detalles de su apariencia. Sus ropas estaban hechas jirones y manchadas de barro, como si hubieran estado vagando por estos caminos desolados durante días. Sus ojos estaban vacíos, pero su mirada parecía perforar mi alma. Mi respiración se aceleró y un sudor frío se formó en mi frente. Sentí como si estuviera invadiendo algo que no debía ver, como si hubiera tropezado con un mundo oculto que nunca debía ser presenciado por extraños. Mi mente racional intentó descartarlo como una broma, pero la intensidad de esos ojos rojos contaba una historia diferente. Era como si alguna fuerza de otro mundo los poseyera, proyectando un aura espeluznante en la escena. No podía apartar los ojos, cautivada y aterrorizada por su mirada colectiva. Mi pie flotaba sobre el pedal del acelerador, sin saber si quedarme o huir de esta vista inquietante. Me pregunté si simplemente estaban tratando de asustarme, un grupo de buscadores de emociones jugando una broma nocturna. Pero algo en su inquietante quietud y sus ojos brillantes sugería una verdad más oscura. Una inquietante sensación de temor se apoderó de mí, como un pesado manto de oscuridad. Mis manos temblaban sobre el volante y podía sentir el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Consideré dar la vuelta y buscar otra ruta, pero el camino estrecho ofrecía pocas oportunidades de escapar. Traté de convencerme de que era solamente una coincidencia, que estas personas probablemente eran lugareños haciendo una broma elaborada. Pero cuando mis ojos se encontraron con los de ellos, sentí una malevolencia inexplicable, una sensación de que estaba invadiendo algo que nunca debí ver. Una parte de mí consideró pedir ayuda, alertar a las autoridades sobre este extraño encuentro. Pero cuando cogí mi teléfono, me di cuenta de que no tenía señal. El aislamiento de estas colinas remotas me había aislado del mundo exterior. Mi mente corría con pensamientos y preguntas, cada una más inquietante que la anterior. ¿Eran estas personas parte de alguna secta retorcida? ¿Eran peligrosos? ¿Debería siquiera considerar acercarme a ellos para ver si necesitan ayuda? Justo cuando debatía mi próximo movimiento, el grupo de personas de repente se movió, girándose como uno solo para mirarme directamente.
Mi aliento se quedó atrapado en mi garganta cuando sus brillantes ojos rojos se fijaron en los míos. Era como si pudieran ver dentro de mi alma, escudriñando las profundidades de mi miedo. En ese momento, mis instintos me gritaron que me alejara, que dejara atrás esta macabra visión. Presioné el acelerador y mi auto se sacudió hacia adelante, pero algo parecía retenerme, como si una fuerza invisible me instase a quedarme. Mientras dudaba, el grupo comenzó a moverse hacia mi auto, sus movimientos extrañamente coordinados, como una danza silenciosa de malevolencia. El pánico se apoderó de mí y finalmente encontré la fuerza para apartar los ojos de esos inquietantes orbes rojos. Con manos temblorosas, logré girar el auto, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me alejé lo más rápido que pude, dejando atrás esas misteriosas figuras en la oscuridad. El camino se alargaba y no me atrevía a mirar atrás por miedo a lo que pudiera ver. Mientras ponía distancia entre mí y ese aterrador encuentro, no podía evitar la sensación de que había tropezado con algo más allá de mi comprensión. Las remotas colinas de Virginia Occidental guardaban secretos y, sin darme cuenta, había vislumbrado un mundo de oscuridad. Sabía que nunca olvidaría esos brillantes ojos rojos, las enigmáticas figuras paradas al borde del camino. El recuerdo me perseguiría, un recordatorio constante de que es mejor dejar algunos misterios sin resolver, que es mejor olvidar algunos encuentros. Hasta el día de hoy, me pregunto sobre esa noche en las remotas colinas de Virginia Occidental, la noche en que me encontré con un grupo de personas con ojos rojos brillantes. Y mientras conduzco por carreteras oscuras y desiertas, no puedo evitar preguntarme qué otros horrores inexplicables me esperan en las sombras. Era una noche agradable en Oklahoma, de esas que te hacían querer bajar las ventanillas y dejar que la brisa fresca llenara tu coche. Estaba regresando de un viaje de fin de semana cuando, de repente, mi auto chisporroteó y se detuvo por completo. El pánico se apoderó de mí cuando me di cuenta de que estaba en medio de la nada, sin signos de civilización a la vista. Respiré hondo, intentando mantener la calma y evaluar la situación. El cielo nocturno estrellado ofrecía un rayo de esperanza, pero la oscuridad que me rodeaba era asfixiante. Sabía que tenía que salir del auto para ver si podía solucionar el problema o al menos encontrar una señal en mi teléfono para pedir ayuda. Cuando salí, la brisa fresca se sintió refrescante contra mi piel. Inspeccioné el área con la esperanza de detectar alguna señal de vida o una gasolinera cercana. Pero todo lo que vi fueron campos interminables que se extendían hacia la oscuridad. Había una extraña quietud en el aire, rota solamente por el distante ulular de un búho. Esperé un momento, con la esperanza de oír el lejano rugido de un motor acercándose. Pero lo único que podía oír era el sonido de los latidos de mi propio corazón, acelerándose con cada segundo que pasaba. El aislamiento de la carretera vacía me provocó escalofríos y tuve la clara sensación de que me estaban observando. Justo cuando estaba a punto de volver a entrar a mi auto, lo escuché, el sonido de pasos pesados que se acercaban desde la oscuridad. El corazón se me subió a la garganta y forcé la vista para ver quién o qué venía hacia mí. No había nadie a la vista, pero los pasos se hicieron más fuertes y más cercanos. No podía explicarlo, pero la sensación de ser observado se intensificó y cada fibra de mi ser me gritaba que corriera y me escondiera. El miedo me consumió y en una fracción de segundo tomé la decisión de volver al interior del coche. Pero cuando alcancé la manija de la puerta, esta no se movió. El pánico se apoderó de mí y tiré del mango con todas mis fuerzas, pero parecía estar atascado. Estaba atrapada afuera, expuesta a cualquier presencia invisible que acechaba en la oscuridad. Los pasos pesados continuaron acercándose y sentí como si cada momento se prolongara hasta una eternidad. Mi mente corría con posibilidades aterradoras. ¿Era una persona, un animal o algo completamente distinto? Me quedé paralizada por el miedo, incapaz de apartar los ojos de las sombras que me rodeaban. Con una oleada de adrenalina, golpeé la puerta del auto, desesperado por liberarme de esta situación de pesadilla.
No podía explicar por qué la puerta no se abría y el pánico amenazaba con consumirme por completo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió con un chirrido y tropecé con la seguridad de mi auto. Cerré las puertas y encendí el motor, lista para alejarme rápidamente de lo que me había estado persiguiendo en la oscuridad. Mientras me alejaba, el corazón todavía latía con fuerza en mi pecho y no podía evitar la sensación de que me observaban. El aislamiento de la carretera vacía se sentía más opresivo que nunca y seguí mirando por el espejo retrovisor, medio esperando ver a alguien o algo siguiéndome. No fue hasta que llegué a un pueblo cercano y encontré una gasolinera que finalmente me sentí seguro. Pedí ayuda, le expliqué mi situación y esperé ansiosamente a que alguien viniera a rescatarme. Al recordar esa noche, no puedo evitar estremecerme ante el terror inexplicable que experimenté. Los pasos pesados, la sensación de ser observado, la puerta que no se abría, todo parecía una pesadilla despierta. Hasta el día de hoy, no sé qué me encontré en esa carretera desierta de Oklahoma. Podría haber sido mi imaginación jugándome una mala pasada, o tal vez había algo más siniestro acechando en la oscuridad. Si lo que sea, sé que nunca olvidaré esa noche y el miedo escalofriante que me invadió en medio de la nada. Era una noche inquietante y tardía en el remoto desierto de Alaska, con la oscuridad envolviendo todo a mi alrededor. La única fuente de luz provenía de los faros de mi auto, cortando la negrura como la tinta mientras conducía por el camino desolado. La naturaleza salvaje que me rodeaba parecía acercarse a mí, amplificando la sensación de aislamiento y vulnerabilidad. Mientras navegaba por el sinuoso camino, un movimiento repentino llamó mi atención. Mi corazón dio un vuelco cuando vislumbré fugazmente una figura oscura corriendo junto a mi auto, justo fuera del alcance de mis faros. Se movía con una gracia antinatural, igualando mi velocidad, sin esfuerzo. El miedo se apoderó de mí como una ola de frío, e instintivamente presioné el pedal del acelerador, tratando de poner algo de distancia entre mí y lo que sea que acechaba en la oscuridad. Pero no importa que tan rápido condujera, la figura en la sombra seguía el ritmo, una presencia silenciosa e inquietante que parecía burlarse de mí desde las sombras. Mi mente se aceleró con preguntas y miedo. ¿Quién o qué era esta figura? ¿Por qué me seguía? ¿Era humano o algo completamente distinto? No podía quitarme la sensación de que me estaban persiguiendo, de que me había topado con algo que nunca debí ver. Una escalofriante sensación de temor se instaló en mis entrañas mientras la figura persistía en su persecución. Intenté convencerme de que era solamente mi imaginación jugándome una mala pasada, que la oscuridad estaba distorsionando mi percepción. Pero cuanto más intentaba racionalizarlo, más sentía que algo siniestro estaba en juego. En un intento desesperado por librarme de mi perseguidor, tomé un camino aún más remoto y sinuoso, con la esperanza de perderlo en el laberinto de árboles y sombras. La adrenalina corrió por mis venas, mi corazón latía con fuerza en mis oídos mientras me esforzaba por escuchar cualquier señal de la presencia de la figura. Sin embargo, no importaba hacia dónde mirara, la figura sombría seguía siendo una compañera constante, una silueta oscura que rondaba los límites de mi visión. Su presencia resultaba sofocante y la tensión en el aire era palpable. A medida que los minutos se convirtieron en lo que parecieron horas, comencé a cuestionar mi cordura. ¿Realmente podría estar viendo esta figura o fue producto de mi imaginación? Pero cada vez que echaba un vistazo por el espejo retrovisor, la forma oscura estaba allí, un escalofriante recordatorio de que no estaba solo. El miedo me carcomía como una bestia persistente y sentí una sensación de impotencia y vulnerabilidad que nunca antes había experimentado. Estaba atrapado en este juego de pesadilla del gato y el ratón y no veía ninguna salida. La naturaleza salvaje de Alaska, que alguna vez pareció serena y majestuosa, ahora parecía un reino indómito y siniestro. Cada susurro de las hojas, cada susurro del viento, enviaba escalofríos por mi columna, ya que no podía evitar la sensación de ser observado. Mientras continuaba conduciendo por el desierto,
supe que tenía que encontrar una manera de escapar de esta presencia inquietante. Mantuve mis ojos pegados al camino por delante, tratando de permanecer concentrado y sereno a pesar del terror que se apoderó de mi corazón. Finalmente, vi un débil destello de luz en la distancia. Era el débil resplandor de una pequeña cabaña enclavada entre los árboles. Mi corazón se alegró de esperanza, porque sabía que la cabaña ofrecía la oportunidad de buscar refugio y posiblemente encontrar ayuda. Con renovada determinación, conduje hacia la cabaña. La figura aún persistía en su persecución. Mientras me acercaba, vi una figura emerger de las sombras, sus rasgos aún envueltos en oscuridad. Entré corriendo a la cabaña, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, y cerré la puerta de golpe detrás de mí. Mis respiraciones eran rápidas y superficiales mientras buscaba desesperadamente una manera de asegurar la puerta. En la penumbra de la cabina, finalmente vi claramente la figura por primera vez. Era un hombre, con el rostro oscurecido por una maraña de cabello descuidado y una mirada salvaje en sus ojos. ¿Por qué me estás siguiendo? Logré decir algo ahogado, mi voz temblaba de miedo. La respuesta del hombre fue una risa baja e inquietante que me provocó escalofríos. No te estoy siguiendo, dijo, su voz mezclada con una calma inquietante. He estado aquí todo el tiempo. Sentí una sensación de inquietud invadirme cuando me di cuenta de lo que quería decir. Esta cabaña no era un refugio de la oscuridad exterior, era parte de ello. La figura nunca me había estado persiguiendo. En cambio, él me había estado guiando hasta aquí todo el tiempo, atrayéndome más profundamente a este reino de pesadilla. En ese momento supe que había entrado en un mundo de sombras y secretos, donde la realidad y la ilusión se entrelazaban. La línea entre lo que era real y lo que no lo era se había desdibujado, dejándome atrapada en una realidad aterradora y desconocida. A medida que avanzaba la noche, las crípticas palabras del hombre resonaron en mi mente, dejándome cuestionando mi propia cordura. No pude escapar de la sensación de que estaba perdido en un laberinto de pesadilla, donde la oscuridad y las sombras guardaban sus secretos. Hasta el día de hoy, no sé qué me encontré esa noche en el remoto desierto de Alaska. Si fue producto de mi imaginación o una presencia inquietante de otro reino, tal vez nunca lo sepa. Pero el miedo y la tensión de esa noche quedarán grabados para siempre en mi memoria, un recordatorio de que hay cosas en este mundo que desafían toda explicación y acechan los límites de nuestra realidad. En una noche sin luna en los desiertos de Arizona, me encontré en un tramo desolado de la carretera. La oscuridad aparentemente se tragaba todo a mi alrededor. La única fuente de luz procedía de los faros de mi coche, que atravesaban la negrura como la tinta mientras conducía solo por el paisaje árido. Mientras continuaba por el camino desolado, mis ojos captaron una visión extraña más adelante. Símbolos brillantes, iluminados por una luz espeluznante y de otro mundo, parecían estar pintados sobre el asfalto. Mi corazón dio un vuelco mientras me acercaba a los símbolos, sin estar seguro de su origen y propósito. Parecían latir con una energía antinatural, cautivadora e inquietante a partes iguales. Mis instintos me gritaban que regresara, encontrara otra ruta y evitara cualquier fuerza misteriosa que se avecinase. Pero la curiosidad se apoderó de mí y, con una mezcla de temor e intriga, decidí continuar. El miedo y la curiosidad lucharon dentro de mí y me encontré desacelerando, atraído hacia los símbolos por una fuerza inexplicable. Los símbolos parecían tener una atracción magnética, como si intentaran acercarme más, atraparme en su siniestro agarre. Mis manos agarraron el volante con fuerza y mis nudillos se pusieron blancos. Sabía que debía darme la vuelta y alejarme de esta espeluznante vista, pero algo me detuvo, una inexplicable fascinación por los misteriosos símbolos. A medida que me acercaba, podía sentir la energía en el aire, crepitando como electricidad. Era como si los símbolos tuvieran algún poder antiguo y de otro mundo que trascendía el reino físico. El mismo aire parecía vibrar con una energía espeluznante y no podía evitar la sensación de que algo siniestro estaba en juego.
No me atrevía a apagar las luces por miedo a lo que podría ver en la oscuridad. Los símbolos parecían brillar débilmente, como si estuvieran vivos con alguna fuerza oscura. Mientras pasaba por encima de los símbolos, un escalofrío inexplicable recorrió mi espalda y mi auto se detuvo repentinamente. El pánico se apoderó de mí cuando intenté reiniciar el motor, pero fue en vano. El coche no respondía por completo, dejándome varado en el corazón del desolado desierto. Mi mente se aceleró con pensamientos inquietantes. ¿Era esto algún tipo de trampa? ¿Me había topado con algo malévolo y de otro mundo? El miedo me carcomía y no podía evitar la sensación de que me estaban observando, de que había cruzado algún límite prohibido. Haciendo acopio de todo mi coraje, decidí bajar del coche para evaluar la situación. El aire del desierto era helador y un silencio inquietante me envolvió. Los símbolos brillantes parecían cernirse sobre mí, su presencia era a la vez fascinante y aterradora. Intenté deshacerme de la sensación de pavor mientras abría el capó de mi auto, con la esperanza de encontrar algún problema mecánico que pudiera solucionarse fácilmente. Pero mientras jugueteaba con el motor, mi mente volvía a los símbolos brillantes y la extraña aura que exudaban. Cada crujido del viento del desierto, cada crujido de los arbustos, parecía amplificar la tensión en el aire. No podía quitarme la sensación de que no estaba solo, que había algo invisible y siniestro acechando en la oscuridad. Mi imaginación se volvió loca con posibilidades inquietantes. ¿Eran estos símbolos algún tipo de advertencia? ¿Una invocación de fuerzas oscuras del más allá? Intenté descartar estos pensamientos como irracionales, pero cuanto más intentaba racionalizar la situación, más crecía el sentimiento de inquietud. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, logré solucionar el problema con mi auto. Con manos temblorosas, cerré el capó y salté al asiento del conductor. El motor rugió y una oleada de alivio me invadió. Sin perder un momento más, pisé el acelerador y me alejé rápidamente de los símbolos brillantes y de la espeluznante desolación. Mientras me alejaba, no pude evitar mirar los símbolos por última vez. Permanecieron allí, inquietantes y enigmáticos, dejándome con una sensación de inquietud que persistiría mucho después de haber dejado atrás el desierto. Mientras conducía, mis ojos se movían de un lado a otro, buscando cualquier señal de movimiento o algo fuera de lo común. La tensión en el aire era palpable y podía sentir el peso del miedo presionándome. Mi mente me jugó una mala pasada, evocando imágenes de figuras siniestras, acechando más allá del alcance de mis faros. Cada sombra parecía cobrar vida y cada crujido hacía que mi corazón se acelerara. No sabía cuánto tiempo llevaba conduciendo, pero la oscuridad no daba señales de amainar. La única luz procedía de la luna, que proyectaba un brillo espeluznante sobre el paisaje. No me detuve hasta llegar a una zona bien iluminada y poblada, donde la tensión en el aire finalmente comenzó a disminuir. No podía explicar lo que había sucedido esa noche, pero una cosa era segura, había encontrado algo inexplicable y aterrador en los desiertos de Arizona. Hasta el día de hoy, el recuerdo de esos símbolos brillantes y el extraño poder que tenían persigue mis sueños, un recordatorio constante de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que acechan en las sombras de nuestro mundo. Y no puedo evitar preguntarme si me había topado con algo antiguo y de otro mundo, un secreto que nunca debió ser descubierto.